Bueno, pues yo soy Pablo. Y estuve muerto en 2017, 3 veces. Entonces es un poco lo que os voy a contar, la experiencia que yo viví. Y voy a empezar... Bueno, esto es una frase con la que yo me quedé y yo volví. Y es como elijo vivir. A ver, ¿así? Vale. Y entonces, antes de comenzar, me gustaría dejaros estas 3 preguntas para que, si no os las habéis cuestionado en ningún momento, os las dejo ahí. Y luego, si queréis, hablamos sobre ello. Si creéis que la muerte es el final, porque además, como estáis estudiando eso en clase, es interesante planteárselo. Si creéis que hay algo después de la muerte y si tenéis miedo a la muerte. No hablo de morir, hablo de la muerte. Porque morir es la acción de morir uno mismo, y la muerte puede conllevar la muerte de algún ser querido, o de alguna mascota, de algún animal, de alguien que realmente me toque en el corazón. A ver si pasa, sí, vale. Y ahora continúo. ¿Qué es una ECM? Una experiencia... Yo es que no sabía lo que era, entonces os lo dejo aquí. Una ECM es una experiencia cercana a la muerte. Al final son las siglas, experiencia cercana a la muerte. A mí, cuando me ocurrió, no tenía ni idea de nada de esto. Me lo comentó mi mejor amigo, que vino a visitarme al hospital. Estuve casi un mes en el hospital. Y al final hablan de experiencia cercana a la muerte de las personas que han estado en parada cardíaca, en un proceso de morir clínico, y han tenido una experiencia en ese proceso. La mayoría de personas no lo contamos. Yo he tardado casi 7 años en empezar a contarlo, porque lo más difícil de esto es encontrar las palabras para poder explicarlo, y aún así no contamos prácticamente nada. ¿Y por qué estoy compartiéndola? Bueno, porque realmente ha cambiado mi vida el hecho de compartirla. Sin ir más lejos, lo más cercano que me ha ocurrido ha sido hace poquito. Mi hijo mayor, que tiene 14 años, ha estado muy malito. Le detectaron después de 5 meses una anemia severa y tenían que transfundirle, y él no quería. Su madre, en estado como más de drama, era como hay que transfundir, y Pablo dijo no. Y con 14 años, después de haber vivido mi experiencia, haber entrenado en casa y trabajado la muerte, el comentario suyo fue: mamá, si me tengo que morir, me muero, no pasa nada. Entonces, el darme cuenta de cómo mi hijo vivió mi experiencia, mi muerte, y cómo lo hemos hablado y cómo lo hemos gestionado después, es lo que me ayuda a mí a compartirlo, porque además de mi hijo, que es el más cercano, familiares, amigos que han vivido la muerte de seres queridos desde que hablamos del tema, lo viven de manera muy diferente. Porque antes lo hablaba con Alexandra, que la muerte es un tabú en muchas sociedades, y en la nuestra es un tabú en la mayoría de familias, en la sociedad en general, de colectivos. Y es importante hablar de la muerte y trabajar sobre la muerte. Estas 3 cosas son las que a mí, los procesos que yo he tenido que pasar para poder estar hoy aquí hablándoos de ello. Lo primero, la privacidad. Para mí ha sido la experiencia más privada y más íntima, con lo que me cuesta mucho hablar de ello, me sigue costando. La inefabilidad es no encontrar las palabras que os decía antes para poder transmitir lo que yo viví. Y luego la aceptación. A mí me sigue a día de hoy costando el hecho de aceptar lo que viví, a pesar de ser más real que la vida misma. Y ahora luego os contaré detallitos que entenderéis. Entonces, desde entonces, ¿qué es la muerte para mí? Yo os he puesto 5 cositas, y una es tu hermana desde el momento de la fecundación, en el momento que el espermatozoide fecunda el óvulo, y hay vida, hay muerte. Entonces, desde el momento en el que fecundamos, hay muerte, porque sin la muerte no hay vida, y sin la vida no hay muerte. Esto lleva, o sea, aquí hay mucho más debate, pero así a grandes rasgos. Luego, la mayor aventura de la vida, porque si no hubiera muerte y fuéramos inmortales, la vida nos la tomaríamos de otra manera. El hecho de que mañana, pasado o alguien pueda morir nos hace vivir la vida con más intensidad. Entonces, para mí es una aventura. Obviamente lo que es la muerte realmente, pensando en que no hay final, o sea, que no es el final, es un tránsito, un cambio, una transformación. Como decía Einstein, la materia, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, si lo que es el habitáculo, el vehículo, el coche, el cuerpo,
es la herramienta o el vehículo donde se gestiona la vida, donde está la chispa de la vida, cuando el cuerpo perece, esa energía que nos da la vida, ¿dónde va? Pues es un cambio, una transformación a lo que sea. Y luego una puerta a tu esencia o a tu alma. Yo hablo de esencia, pero a lo mejor la palabra alma os resulta más familiar. Y es una ventana a tu alma porque a mí me conectó con mi alma. Y una ventana a Dios. Yo no era nada creyente. Sí que es verdad que me he criado en un entorno religioso, cristiano, tanto familiarmente como en el cole. En todo el entorno mío era religioso. Y a mí siempre me criaron con libertad de elección. Y esa libertad me dio a vivirlo con naturalidad y en principio elegir no creer, a pesar de sentir que había algo. Y esta experiencia me llevó a conectar con Dios. Y me ha costado 7 años decir la palabra Dios, que aún me sigue chocando, por los prejuicios que tenemos cuando decimos la palabra Dios. Así que ahora empiezo a contaros. En 2017, todo comenzó en primavera del año 2017, el 22 de mayo del 2017. Yo empecé a encontrarme mal, empezó a dolerme el pecho, yo estaba físicamente muy bien, hacía muchísimo deporte. Para que os hagáis una idea, yo corría más de 100 kilómetros en la montaña porque hacía ultras, hacía travesías de larga distancia en mar abierto, hacía más de 20 kilómetros en mar abierto y entrenaba todos los días porque hacía artes marciales también. Entonces físicamente estaba muy bien y de repente empezó a dolerme el pecho, no identificaba bien lo que me estaba ocurriendo y decidí quedarme en casa descansando. Pero alguien tomó otra decisión por mí. Y cuando me di cuenta, yo estaba bajando las escaleras de casa y llamando a mi padre. 2 cosas que nunca hacía, ir al hospital y llamar a mis padres, menos para avisar que iba al hospital. Me encuentro bajando las escaleras, llamando a mi padre para decirle que me voy a urgencias y al salir del portal de casa, a mí se me nubla la vista. Y no veo más allá de 1,5 metros. Y prácticamente no oía nada. Era un 22 de mayo, no sé si habéis estado aquí en mayo en Valencia, o en agosto. Vale, sí. Bueno, pues en agosto, julio-agosto, aquí hace muchísimo calor, no hay prácticamente nadie en la calle. Y la sensación un 22 de mayo, que era primavera, que normalmente hace un poquito más calor que este tiempo, yo cuando salía a la calle, para mí parecía que fuera un 30 o un 40 de julio. No había nadie en la calle, muchísimo calor, sin sonido, y yo tenía que cruzar estos 4 carriles. Yo salí de casa de aquí y me tenía que venir estos urgencias. Espérate que me pongo aquí. Vale, estos urgencias, es que este es un mapa nuevo. Aquí es donde están haciendo la edificación nueva de la Fe, pero aquí antes había un helipuerto. Aquí estaba el hospital antiguo de la Fe, había un helipuerto donde los helicópteros aterrizaban para el tema de emergencias. Yo tenía que recorrer aproximadamente 572 metros, lo que dice Google, aproximadamente. Me bajé solo y me fui caminando, no veía ni oía nada. Yo cuando fui a cruzar por aquí estos 4 carriles, que hay un paso de cebra, hay unos semáforos, la sensación que me daba, porque ni veía los semáforos ni veía los coches, era que la posibilidad de cruzar y que se me llevara un coche por delante. Y yo me veía volando por el aire. Bueno, acabo de cruzar y cuando voy a acceder por aquí, que había una barrera del helipuerto, porque aquí estaba la rotonda, me caigo una primera vez, me levanto y sigo caminando. Paso la rotonda del helipuerto. Mira, si el helipuerto estaba ahí. Esta era la antigua rotonda del helipuerto. ¿Qué es esta? Yo paso por aquí, me caigo una primera vez, me levanto, continúo andando, le doy la vuelta a la rotonda. Esta es la antigua. Pasé por aquí, me caigo una segunda vez, continúo caminando y llego aquí, que hay una garita de seguridad, me caí una tercera vez, continué caminando y bajé la rampa de urgencias. Cuando llegué a la rampa de urgencias, a mí un año, claro, esto es un proceso más largo, ¿no? Pero cuando llego ahí, a mí me habían operado un año antes del corazón, porque en el 2014 yo soy buzo profesional y tuve una embolia gaseosa buceando y me quedé paralítico de la D3, D4 hacia abajo, que era de pecho hacia abajo, y me dijeron que no volvería a caminar. Obviamente volví a caminar. No saben por qué, pero volví a caminar. Entonces me operaron de una comunicación interauricular porque me lo detectaron cuando tuve la embolia gaseosa. Entonces, claro, cuando llegué a urgencias dije que me habían operado el corazón y que no me encontraba bien. No sé la cara que llevaría, pero enseguida me metieron al box de triaje. Allí era la central del SAMU, entonces, bueno, ahora lo sigue siendo. Entró el equipo del SAMU, entró el equipo de urgencias. Enseguida me llevaron a triaje porque llegué a la Fe con una tensión de 4,6.
Con una tensión de 4,6 la gente no camina. Las 3 veces que yo me caí fue porque había tenido 3 infartos de camino. Llegué, me metieron en el box de urgencias, me tumbaron, yo no podía tumbarme porque lo que sufrí fue un taponamiento cardíaco. El pericardio empezó a inflamarse y empezó a desangrar. Entonces, no sé si sabéis, el pericardio es la pielecita, igual que los pulmones están envueltos por la pleura, el corazón está envuelto por el pericardio, es la pielecita que protege el corazón. Esa piel, esa membrana, empezó a inflamarse y a desangrarse y se encharcó por dentro. Luego me llegaron a sacar casi 600 mililitros de sangre. 600 mililitros de sangre es una botella de más de medio litro, aquí, bloqueando el corazón. Entonces el corazón no podía latir. Y eso fue lo que me provocó el taponamiento cardíaco y las 3 paradas cardiorrespiratorias que sufrí después. Por eso os decía que estuve muerto 3 veces. Durante 45 minutos me tuvieron que reanimar 3 veces porque estaba muerto. Bueno, me meten en el box de urgencias, me tumban y a partir de ahí es como yo empiezo a vivir la muerte. Porque sabiendo que era mi momento, siento que me muero y me encuentro en paz. Y sin pensar en nada ni en nadie, le digo a la médico que me estaba tratando con tanto cariño y diciendo: venga Pablo, despierta, porque te tocan la cara, te pellizcan, despierta, no te duermas, estate conmigo. Y le digo: tranquila, me voy a dormir la siesta y ya nos veremos. Porque sabía que me estaba muriendo. Por el consciente de que era mi último aliento, tengo la certeza de que todo está en paz. Y aquí es donde, sin pensar en nada ni en nadie, para mí es importante y me ha costado asumirlo, porque mis hijos entonces tenían 6 y 4. Y ni siquiera pensé en ellos. Y luego fui consciente, porque además fue una de las cosas importantes que me dijo mi madre estando en el hospital, que a día de hoy no se acuerda que me lo había dicho, es que en ese momento era consciente de que yo había estado preparándome toda la vida para ese momento, para la muerte. Luego os contaré un poco por qué. Cuando yo estoy ahí, que me estoy durmiendo, cuando tienes problemas de corazón, genera náuseas y hay gente que la mayoría de veces vomita. En ese momento llegó mi padre y le permitieron entrar para ponerme los pañales estos grandes, los empapadores que utilizan en los hospitales, para yo poder vomitar. Vomito una primera vez, intento vomitar una segunda y no puedo, y entonces es cuando me duermo, cierro los ojos y el médico del SAMU, que lo tenía a la izquierda, me da un golpe en el pecho para empezar la RCP, y entonces yo abro los ojos y lo que escucho es al box de paradas que se para, me sacan del box de urgencias y me llevan al box de paradas. Entonces me sacan con la cabeza por delante, me meten en el box de paradas con la cabeza hacia allí, y lo último que recuerdo en vida, en el umbral de la puerta, es el rostro de mi padre. El rostro de mi padre con la sensación de pérdida. Obviamente siente que me pierde a mí, pero es que un año antes de que yo naciera, nació un hermano y murió a los 3 días, con lo que era el segundo hijo que perdía. En el momento que cierran la puerta, yo cierro los ojos y mi alma se sale del cuerpo. Y aquí es donde yo empiezo a vivir mi experiencia, para mí, la que me ha costado aceptar. Y la he ido aceptando porque las cosas que yo os voy a contar ahora son cosas que yo viví desde fuera del cuerpo, que he contado y que me han dicho que sí, que realmente ocurrió así y que yo no podía saberlo. A través de mi madre, a través de una amiga médico del SAMU que... Claro, mi amiga médico del SAMU era compañera del equipo del SAMU que a mí me trató. Entonces, corroborando cosas son las cosas que yo os voy a contar ahora. Al salirme del cuerpo, ¿cómo percibo yo el cuerpo? Lo primero es una sensación totalmente indescriptible de paz y de amor cuando yo salgo del cuerpo. Y lo veo todo como desde arriba de la sala. Estoy como arriba en el techo viendo lo que ocurre, viendo cómo tratan a mi cuerpo, cómo le hacen la RCP, cómo le chispan, cómo meten la adrenalina. Pero claro, todo esto ocurre antes de que empiecen a meterme cualquier fármaco como la adrenalina. Pues claro, para mí, una de las cosas que yo utilizaba para negar lo que había vivido era que podía haber sido efecto de los fármacos. Pero cuando yo hablo con la amiga del SAMU, que además es anestesista, me dice, no, es que todo lo que me estás contando pasó antes de que empezaran a poder meterte cualquier fármaco. Entonces, bueno, me ha ido costando aceptarlo. A pesar de ser maravilloso, porque la sensación es increíble.
Entonces veo cómo tratan al cuerpo, cómo le hacen el RCP, cómo le chispan. Mientras tanto estoy viendo cómo mi padre llama a mi madre para decirle que venga con mis hijos, que ha ido a recogerlos del cole, porque a mí se me llevan al otro hospital, porque en aquel momento el hospital de la Fe Antigua solo quedaba urgencias, una planta de oncológicos y el SAMU. Ahora hay menos todavía, hasta que lo hagan nuevo. Entonces me tienen que trasladar. Mientras tanto, mi amiga médico del SAMU, Nerea, está llamando a mi hermana para contarle lo que está pasando. Mi madre llega, mi padre sale del hospital, todo esto lo estoy viendo desde fuera y es lo que le digo a mi madre y a mi amiga y me dicen que cómo lo puedo saber. Bueno, pues es lo que sucedió. Llega mi madre con mis hijos, mi padre sale del hospital con un amigo celador, que justo es del barrio y salía con él, para contarle a mi madre lo que pasa. Le cuenta lo que pasa y mis dos hijos están dentro del coche. El pequeño, que tenía 4, es totalmente inconsciente, pero el mayor es consciente de lo que está ocurriendo. Mi madre se lo lleva a su casa para que se queden con mi hermana. Y en ese momento mi hijo mayor se esconde en una de las habitaciones. Y se esconde para llorar, para su cuerpecito despedirse de papá. Pero mientras tanto, su alma se está despidiendo de la mía. Ocurren las dos cosas. Mi madre vuelve al hospital, se mete con mi padre para irse detrás de la ambulancia. A mí, cuando me hacen la primera RCP, me reaniman, de alguna manera me estabilizan, enseguida me meten en el SAMU y me llevan de camino a la Fe Nueva. Ahí he tenido la primera parada respiratoria. De camino a la Fe Nueva, yo tengo la segunda parada respiratoria. No sé si conocéis, donde está la estación del AVE, del tren de Valencia, de alta velocidad. Ahí hay una esquina y la avenida grande que sube hacia el puente, eso es Giorgeta, y la avenida que se mete hacia la Fe es San Vicente. Ahí en esa esquina la ambulancia se tiene que volver a parar, porque para intervenir médicamente desde dentro de la ambulancia, el vehículo tiene que estar parado. Y se paran porque tengo una segunda parada respiratoria. Mi cuerpo está inconsciente. Y aquí es cuando yo cuento que recuerdo ver la ambulancia desde dentro del cuerpo. No desde fuera, porque desde fuera yo lo veo de una manera, pero tengo una foto, una imagen, un vídeo un vídeo mental, de haber abierto los ojos. Y justamente es lo que ocurre. Cuando para la ambulancia, el médico que intuye que tengo un taponamiento cardíaco, lo que pretende es drenar el pericardio. La enfermera, que no las tiene todas consigo, hace un poco de tiempo, y en ese momento, en ese pequeño lapsus, mi cuerpo abre los ojos. Mi cuerpo está muerto. Está en parada respiratoria. Abre los ojos y justo en ese instante de pausa, el 112, el CICU, lo que es aquí emergencias, llama a la ambulancia para decirle que no me hagan nada, que mandan un coche patrulla y que hay un equipo de cirujanos esperándome en la Fe Nueva. En ese momento mi cuerpo vuelve a cerrar los ojos, yo lo estoy viendo todo desde fuera, y entonces se ponen en marcha para irse a la Fe Nueva. Vuelven a irse hacia la Fe Nueva. Cuando llego a la Fe Nueva tengo una tercera parada respiratoria. Me meten en el box de paradas, como en la Fe Antigua. Y bueno, ahora os cuento. Y ahí así hago toda la parte física. Me llegan a la Fe Nueva, la tercera parada respiratoria, me vuelven a chispar, me vuelven a hacer el RCP, me reaniman, me drenan, y es cuando me sacan casi 600 mililitros de sangre. Yo no sé, esa botellita igual es de 750. Bueno, pues haceros la idea de que es casi una botella de esas lo que sacan de aquí. El corazón no tenía sitio para latir, porque está totalmente colapsado. Me reaniman, me estabilizan y me llevan a la UCI. Todo esto es la parte física. Ahora me voy a la segunda parada. En la segunda parada yo estoy viendo desde fuera del cuerpo. Mi alma lo está viendo todo desde fuera del cuerpo. En la segunda parada hay un momento en el que algo que no os he contado es que cuando salgo del cuerpo, yo veo, vienen dos seres a por mí. Mi hermano, que había fallecido un año antes de que yo naciera, y un ser al que yo le llamo Malak. Para mí es el ángel de la guarda que ha venido siempre conmigo y que está conmigo. Y lo tengo dibujado ahí. Lo dibujo así porque cuando volví dibujando, y volví dibujando lo que veía. Lo dibujo con líneas y curvas porque si las matemáticas son el lenguaje del universo, las letras y los números son las líneas y los círculos. Y esos dos seres son los que me acompañan a mí. Claro, sí, entiendo que puede ser muy raro para alguno de vosotros. Imaginaos para mí que yo de esto, era totalmente escéptico. Pues esto lo vivo, claro, cuando vuelvo tengo que aceptarlo. Y empiezo a aceptarlo poco a poco cuando voy contando cosas que me han sucedido y que estoy viendo. Y bueno, al final
Es casi lo de menos porque es como cuando das un viaje. Cuando tú das un viaje, te das un viaje y vienes a contarlo, no cuentas cada detalle de lo que has vivido. Cuentas cómo lo has vivido. La intensidad, la emoción, lo que tú has sentido. Que al final es lo importante. Por eso puse estos dos dibujos. Un poco como representación. ¿Ves? Este dibujo son dibujos hechos a mano. Que luego los digitalizo. Y los hago línea a línea otra vez en AutoCAD, los trato en Illustrator, hago la parte de colores y ahí está. Este es mi hermano. Y entonces, volviendo a la segunda parada, ya diciéndoos que está mi hermano y Malaka ahí, mi hermano, cuando la ambulancia se va a la Fe Nueva, se queda ahí conmigo, con mi alma, y mi alma se desdobla. Y se desdobla no quiere decir que se parte, el todo se va hacia los dos sitios. Uno a acompañar mi cuerpo a la Fe Nueva y el otro se queda con mi hermano. Y mi hermano me pregunta que si quiero acompañarle. Después yo soy consciente de que realmente lo que me está preguntando mi hermano es si quiero recordar el viaje que voy a hacer. Y arriba de lo que es el AVE, que os decía que está la estación del tren, se abre como una especie de aro que yo dibujo así. Y le digo que sí, yo me lanzaba y me lanzo a cualquier aventura. Le digo que sí y me lleva a través del no tiempo, por eso a este dibujo le llamo... ¡Ay, se me ha pasado! Le llamo no tiempo, porque en el momento que salgo del cuerpo, el tiempo y el espacio desaparecen. No existe ni el espacio ni el tiempo. Y todo esto que os cuento como cronológicamente, yo he tardado 7 años en ordenarlo cronológicamente, porque al principio cuando lo contaba, yo me iba de un lado a otro porque para mí todo sucede a la vez. Entonces mi hermano me lleva a través del no tiempo y el no espacio a recordar toda mi vida. Y se me pasa como si fuera una película. Una película que pasa no a la velocidad de la luz, a la velocidad del pensamiento, que es más rápida todavía, a recordar toda mi vida. No la vida de este cuerpo, sino toda la vida de mi alma. En los cuerpos en los que ha estado y en los lugares o en los espacios y en las dimensiones en las que ha estado. Y voy como... Le voy a poner imágenes para que lo entendáis, como si me subiera a un tren, que no es ni tren ni es nada. Cuando yo doy el paso al portal ese que os enseñaba antes, mi sensación es como que se abre el cosmos, como estas fotos del espacio que veis, que es completamente oscuro y está lleno de vida, de estrellitas, de galaxias, de lucecitas. Así es como yo lo veo. Yo que soy buzo, para mí la sensación fue la más agradable de todas, porque no hay mejor buceo que bucear de noche, sin luna. La oscuridad es absoluta. Cuando llevas un grupo a bucear y los llevas de noche, hay un momento en el briefing anterior en el que les dices que hay un momento en el que los vas a poner a todos en círculo y vas a hacer que todos apaguen las luces. Cuando todos apagan las luces, imaginaros a 10, 15, 20 metros de profundidad, sin luna llena y oscuro completamente, la oscuridad en el fondo es absoluta. Apagan las luces y cuando haces así y te mueves, se ilumina absolutamente todo, porque mueves el plancton y el plancton se ilumina. Entonces estás rodeado de estrellas por todas partes. Es esa sensación. Y voy como a través de un haz de luz, un túnel, llamadlo como queráis, hasta el final del camino, recorriendo y recordando toda mi vida. Cuando llego al final del camino, bueno, hay como 3 escalones. Yo os lo dibujo así para que lo entendáis. Hay como 3 escalones en el que está mi hermano muerto que me está esperando y me está acompañando. Aparece mi abuelo materno, que para mí era una imagen de ternura y conciliación, y Dios. Yo siempre le he llamado a la unidad, porque fue como yo lo viví. A veces utilizar la palabra Dios, a pesar de los prejuicios que podamos tener, principalmente los míos, de cuando escucho la palabra Dios es como me choca, lo viví como una unidad. En el momento que yo me salí del cuerpo y conforme voy avanzando en el camino, vives y viví todo formando parte de todo al mismo tiempo. Es como cada una de las células que tenemos en el organismo no necesita comunicarse ni siquiera por telepatía con ninguna otra célula del cuerpo, porque ya reciben la información intrínsecamente entre ellas. Es como ahora con la física cuántica. Pueden haber 2 células en 2 partes opuestas del planeta, y si trabajas con una, la otra está recibiendo la información y están actuando de la misma manera. Con el organismo pasa igual, es como ser una célula de un gran organismo y estar viviendo
y sintiendo todo a la vez desde todos los lugares a la vez. Bueno, este dibujo es el de... Yo le llamé la ventana del loto porque es lo que os decía antes, de la ventana a mi alma o a mi esencia. Y cuando llego a los 3 escalones me preguntan si quiero pasar o si me quiero quedar. Claro, sintiendo la paz que sentía, el amor tan intenso que me invadía, y sintiendo que estaba en casa, yo digo que no, que me quiero quedar allí. Me dicen que no, que tengo que volver. Entonces, ¿para qué cojones me preguntáis? Es verdad que al final la decisión es tuya. Si yo me hubiera querido quedar, me hubiera quedado. Lo que pasa es que luego descubrí con los años y escuchando a otros compañeros que han tenido ECMs, les llamo compañeros o amigos porque después de conocernos llevamos años ya de amistad, cuentan, yo me di cuenta en el 2019 dando a través de un médico, es Juan José López, con el que trabajo la terapia regresiva, que es doctor del hospital era doctor porque está jubilado en el hospital de Cartagena. Conocí a Andrés y Andrés contaba que a él lo dejaron pasar, y contando él su experiencia fue cuando me hicieron darme cuenta de que él, al querer volver, no le dejaron pasar a una parte del viaje que ahora os contaré, y os lo voy a contar muy brevemente. Cuando me dicen que me tengo que volver, me dejan pasar y paso a una primera parte, que esta sí que la hemos visto prácticamente todos. Yo esto lo dibujé un año antes de tener la experiencia. En una meditación, yo cuando terminé la meditación dibujé esto. Y esto es como una inmensa pradera. Coño, no lo he tocado. A ver, ¿esto va así? ¿Sí? Mira. Ah, no, a ver. O sea, no sé lo que he hecho. ¿Dónde está? Vale, esto es una inmensa... No voy a hacer nada. Esto es una inmensa pradera en la que hay un árbol, hay un oso, hay un lobo, hay un águila, hay un ser acuático. Le pongo nombres y lo puse de esta manera, lo dibujé de esta manera porque al final el cerebro traduce en base a mis experiencias y a mis vivencias. En lo que nos hemos dado cuenta todos los que hablamos, los que hemos tenido una ECM, es que diciendo diferentes palabras, contando diferentes cosas, nosotros sabemos que estamos hablando de lo mismo, porque al final yo utilizo mis palabras, mi lenguaje y la traducción que mi cerebro hace. Aquí hay un río, hay una gran montaña, y aquí en la gran montaña es donde Andrés y las personas que me han contado que tienen una ECM, y Juanjo, que es el doctor que os decía antes, y otros médicos que hablan del tema, cuentan lo mismo, que la mayoría de gente se queda aquí en esta montaña porque la gente habla de la montaña. Aquí hay como un puentecito de madera en el que el lobo para mí fue la figura, porque el otro día me lo preguntaban en una charla que di para la Asociación contra el Cáncer en Murcia, si en algún momento había sentido la sensación de tener un juicio, del juicio ese del que habla. Yo la sensación de estar en tela de juicio, y hablo de tela como si fuera algo muy finito, muy sutil, porque no es un juicio, es con el lobo. El lobo es una parte de mí, como todo el resto, porque todo esto lo vivo desde la fortaleza del lobo, la bondad del oso, los ojos del águila, o sea, es como poniéndole imágenes, Y cuando me confronto con el lobo, que soy yo, que soy parte de todo, que soy parte de la unidad de Dios en ese instante, recuerdo toda la vida que he recordado antes, poniendo en tela de juicio cómo he vivido las cosas, no lo que he hecho, sino cómo y con qué intención lo he hecho. Y después del puentecito hay lo que yo llamo mi refugio, es donde voy cada vez que lo necesito. Y ahí me quedé, y con la terapia regresiva volví a recordar lo que yo sabía que había olvidado, que era lo que había detrás de la montaña, y es donde yo recorro cada rincón de la ciudad, lo que yo llamo la ciudad, que es este dibujo, que es nuestro hogar. Para mí es nuestro hogar, es de donde venimos, de donde vengo. Y recorro cada rincón, son como... Hay 9, pero son como 9 aros concéntricos en los que conviven todos aquellos seres vivientes y no vivientes en cada uno de sus procesos. Como estamos aquí, con familias, con núcleos, con diferentes aprendizajes. Cuando decido
volver después de recorrer cada rincón, vuelvo a la puerta donde está mi hermano y mi abuelo. Y entonces mi hermano es el que me explica por qué estoy allí. Mi hermano y yo, antes de venir a este cuerpo, como él había fallecido un año antes, elegimos venir los dos en este cuerpo. Uno como piloto y otro como copiloto. Habiendo elegido un momento en el que él se iría, trascendería, y yo viviría la vida en este cuerpo. Y os cuento esto porque desde la infancia yo tuve una vida muy intensa y contradictoria conmigo mismo, muy conflictiva, y no sabía por qué. En la adolescencia yo descubrí que había tenido un hermano que había nacido un año antes que yo y que había fallecido. Y le habían puesto mi mismo nombre, se llamaba Pablo. Luego ahí hay más cosas a nivel científico, o lo del, ¿cómo se llama? El hermano, el sustituto. Bueno, hay una serie de cosas ahí que conlleva, porque al final me ponen el mismo nombre y yo de alguna manera, tanto para mi familia como los amigos, el entorno, soy el que sustituye al que ha muerto, con todos los propósitos, las ideas, las ilusiones que querían haber volcado en el otro y que te vuelcan en ti cuando eres otra persona diferente. Y encima te ponen tu mismo nombre, es su mismo nombre. Me explica todo eso, de alguna manera quedamos en paz los dos y entonces él se queda. Y por eso es importante para mí la figura de mi abuelo ahí. Yo necesitaba que mi abuelo estuviera ahí, por esa figura conciliadora que os decía antes. En ese momento nos despedimos y yo vuelvo y aparezco arriba del cuerpo. Aparezco arriba del cuerpo teniendo que volver a entrar al cuerpo a través del corazón como si fuera por un embudo, y tengo la sensación de entrar en un traje de neopreno en el que no quepo. Al final acabo de entrar en el cuerpo con la sensación de desbordar y mi cuerpo se despierta después de 6 horas en coma. Y tengo que adaptarme a este nuevo cuerpo que ha sufrido lo que os he contado y algunas cosas más, y lo que queda por sufrir. Yo pasé 9 días en reanimación después. Aparte de las 3 paradas cardiorrespiratorias, sufro 3 fallos multiorgánicos que me dicen que los riñones y el hígado no van a funcionar. Sufro un tromboembolismo pulmonar severo, 2 tromboflebitis en la pierna. La safena mayor muere 2 veces, porque las venas cuando se trombosan no vuelven a funcionar y normalmente las quema. La mía volvió a funcionar y se volvió a trombosar. Y ahora, de hecho, a día de hoy funciona. Me encharqué de sangre desde la cadera hasta los oídos porque el pericardio seguía sangrando a pesar de haberme drenado, y al 4.º día me tienen que abrir. Pasé 3 días en UCI, al 4.º me abren y ven que estoy encharcado desde las caderas hasta los oídos. Yo he perdido 12 litros de sangre en 15 días. Me cierran, drenan, me cierran, me ponen 2 drenajes más porque tenía uno al pericardio y uno a cada pulmón. Y entonces de ahí salen los 12 litros de sangre. Y nos explicaban cómo seguía vivo. A mis padres les decían que yo estaba muerto. Y yo estaba despierto, de hecho estaba despierto. Con todo esto que me sucede, luego paso años, sigo en ello, sufro hasta 42 pleuropericarditis hasta el momento. Eso que me pasó aquel día, yo he tenido 42 más después, mucho más leves, obviamente, porque a mí cuando me abren le hacen una ventanita al pericardio para que cuando sangre no se encharque, salga y se junte con la pleura. Entonces sufro pleuropericarditis. Se me encharca un poquito la pleura, el pericardio, los pulmones, pero es más leve. Y estoy casi 6 años con tratamientos, con quimio, con inmunodepresores, con corticoides, porque no saben lo que tengo. Y llevo ahora casi 2 años sin medicación, porque decidí dejarme la medicación, pues si me iba a morir igual. Y la medicación lo único que hacía era matarme en vida y cada vez apagarme más. Entonces, después de mucha pelea, de más de 1 año de pelea con los médicos, después del último tratamiento con quimioterapia y inmunodepresores, me dejaron ir dejándome la medicación poco a poco. Así que, ¿por qué tanto sufrimiento? Porque es la experiencia que elegí. Y volví con este mensaje, el de sonríe y sé feliz. Y descubrí que nosotros sonreímos y estamos contentos cuando sentimos que estamos contentos. Y entonces el cuerpo sonríe. Y el cuerpo hace una serie de cosas divertidas cuando nos sentimos así. Pero lo podemos hacer al revés. La señal es bidireccional.
Si yo, que controlo el cuerpo, hago que sonría o hago cosas para divertirme a pesar de no estarlo, le mando la señal al cerebro de que estoy bien. Entonces yo puedo elegir estar bien, siempre que quiera. Otra cosa es que nos guste o estemos más cómodos a veces en el victimismo, o en la culpa, o en la pena, o en la tristeza, pero solo depende de nosotros, no depende de nadie. Entonces por eso siempre digo, sonríe y sé feliz. Bueno, aquí estoy abierto el canal y los 3 tubos. Cada tubo de esos es más del dedo gordo. No sé si lo veis desde ahí, ¿sí? Esta foto me la hice yo estando en reanimación. Era la única persona en reanimación que estaba despierta. Todos los demás que están en reanimación están totalmente en coma. Y pasé unos días allí con toda esa historia. No me deja pasar. Nada, que quiere que se quede ahí. Ahora, este es mi padre. Mi padre falleció 2 años después, porque cuando ocurrió todo esto, con toda esa sensación de abandono y de pérdida, mi padre envejeció 20 años. La foto que tenéis a vuestra izquierda es estando yo en el hospital todavía. Me tuve que levantar de la cama para hablar con él, porque mi padre estaba totalmente apagado. Y me levanté de la cama y me senté a su lado en una sillita que había allí en la habitación para ver qué le pasaba, porque él tenía, claro, fue cuando él exterioriza que había perdido un hijo y que pensaba que iba a perder a otro. Y me preguntó, ¿tú sabes por qué estás aquí? Y le dije, sí, claro. Entonces le conté por qué había vuelto, que había estado con Dios, y entonces él me dijo, estás aquí porque tu madre del cielo ha querido que vuelvas. A mi padre sí que era religioso. Y tu madre del cielo le podéis poner el nombre que queráis. Yo lo viví allí de otra manera, no con las imágenes icónicas que tenemos, que al final de lo que se trata, porque al final yo cuando hablo de Dios hoy en día no hablo de ningún Dios en concreto, yo hablo de todos, porque es el mismo para todos, aunque lo llamemos de manera diferente, le pongamos nombres diferentes. Y desde entonces vengo con esta frase. Para mí esto es lo más importante para vivir, es experimentar con la intención, con la intención de experimentar cada suspiro, con la ilusión en el corazón y la acción en las manos. ¿Por qué os digo estas 3 cosas? La intención, la ilusión y la actitud. La intención se la ponemos nosotros si queremos, la ilusión se entrena, y la acción, si nosotros no la ponemos, nadie la va a poner por nosotros. Las cosas suceden cuando nosotros nos preparamos para ello. Entonces la acción depende de nosotros, es ponerse manos a la obra. Y así es como elijo desde entonces. Elijo vivir con la alegría en el corazón y la esperanza de volver a casa. Y una de las cosas que nos pasa a la mayoría de los que vivimos una ECM, y es que estamos deseando volver a casa. Por no deciros estamos deseando morir, porque realmente no es morir, pues estamos deseando volver a casa. Y yo durante años, una de las cosas que peor he llevado ha sido querer estar más allí que aquí. Y al final aprendes a estar allí y aquí al mismo tiempo. Y cuando llegue el momento ya llegará. Y vives plenamente todo. Y el aprendizaje es este, por eso os decía lo de antes. Al final, lo del germen de la vida, que este es otro dibujo, es mi vida va a depender de lo que yo germine. Por eso os hablaba antes de la intención. Lo que yo germine, con la intención que lo que yo germine, es lo que ocurrirá en mi vida. Porque hay muchas cosas que elegimos de manera inconsciente que suceden y es, hostia, ¿esto a mí por qué me ha pasado? No me ha pasado por nada. ¿Para qué te ha pasado? Y el siguiente paso, porque el por qué y el para qué no depende de nosotros. El por qué, si queremos ser víctima, será por qué nos pasa a nosotros y no el de al lado. Pero no me lleva a ningún lado. Si le doy la vuelta y me pregunto ¿para qué me pasa esto? Puedo aprender algo de ello. Y si doy un tercer paso y es ¿cómo quiero vivir esto? Porque esto ya ha pasado, lo haya elegido y no lo haya elegido. ¿Cómo lo viva? Es como va a marcar mi interior y mi vida y mi siguiente paso. Y eso depende de cómo germine yo cada paso de mi vida. Y estos 2 son mis hijos 21 días después, porque hasta 21 días después no pudieron venir al hospital. Aquí tenían 4 y 6, y ahí estaba yo en el hospital todavía con las grapas, la brecha, los cortes del drenaje, y fueron ellos los que me quitaron las grapas en casa. Cuando vino una amiga médico, quitó 2 grapas y les enseñó cómo quitarlas con la maquinita, y fueron ellos los que me quitaron las grapas del pecho.
Y bueno, esto es lo que desde entonces lo que me dedico a hacer. Estar aquí con vosotros hoy, compartir la experiencia y principalmente escribir y dibujar. Al final dibujar lo que vivo y escribir y contar mis experiencias. Así que esta frase, esta pregunta con las tres que os he dado al principio, porque todo esto no sirve de nada si no me lo llevo al día a día. Es como ir a hacer yoga o ir a entrenar, o ir a estudiar. Puedo estar en clase, prestar mucha atención, pero si luego no me aplico, no me sirve de nada. Puedo ir a hacer yoga y 1 horita de yoga, o 2 horitas de yoga, o 3 horitas de yoga a la semana, está muy bien. Pero si luego yo no me lo llevo al día a día, ¿de qué me sirve? Entonces, para mí esta pregunta es clave. ¿Cómo querrías vivir o qué querías hacer en tu vida si ahora te dijera que cuando salgas por la puerta vas a morir? O te van a decir que tienes un cáncer terminal. O vas a cruzar el paso de cero y te van a atropellar. O vas a llegar a casa y te van a decir que tu madre o tu padre han fallecido. Que son preguntas que no nos hacemos y están ahí. Y luego cuando llega tenemos el shock. Así que os invito a disfrutar de la vida con una sonrisa. Y solo espero haber abierto vuestros corazones y haber movido vuestras inquietudes. Así que aquí os lo dejo y a partir de ahí ya preguntas, coloquio, que cada uno cuente. Así que muchas gracias por escucharme. Yo tengo una pregunta con respecto a Dios. O sea, ¿cómo lograste llegar a Él o Él vino o cómo fue eso? Él está en todas partes. Entonces, para mí, lo que yo sentí es que aquí lo podemos sentir de una manera porque tenemos los sentidos fisiológicos, el oído, la vista, el tacto, el gusto. Pero cuando salí del cuerpo, por eso en una de las diapositivas ponía cómo lo sentía desde entonces. Cuando sales del cuerpo, yo lo que sentía era unidad. Dios ya estaba ahí. Aunque luego os comentaba que como a nivel visual, para poder explicarlo, estaba en un momento concreto, porque se forma ese triángulo entre mi hermano, mi abuelo y Dios, o la unidad, para hacerme la pregunta de si quiero quedarme o quiero ir. Entonces, desde el momento en el que yo salgo del cuerpo, siento a Dios en todas partes. No es ninguna figura en concreto y es absolutamente todo. Es la unidad de todo. Así es como yo lo viví. Yo tengo una pregunta. Tú no puedes. ¿No puedo? Es que me parece increíble tu historia. Gracias por compartirla, de verdad. ¿Sentiste a Dios? O sea, para ti, entonces, más allá de una definición, sería una sensación. Porque yo lo defino como una energía de amor grande, infinita. ¿Sería eso? Sí. Sí, como yo lo viví, sí. Por eso no tiene cara. La cara se la hemos puesto nosotros aquí y se la seguimos poniendo aquí. Por eso, a pesar de haber un Dios, o como lo queramos llamar, hay tantos dioses como personas. Porque cada uno, a pesar de que podamos estar hablando del mismo o de diferentes, lo sentimos y lo vivimos de manera diferente. Es como lo de las células que hablaba antes. Cada célula del organismo tiene una función muy concreta. La célula del hígado crea hígado, la célula del riñón crea riñón, la de la sangre hace una serie pero al final el organismo es el mismo, aunque cada célula esté creando y creyendo que es algo diferente. Entonces la cara se la ponemos nosotros y el nombre se lo ponemos nosotros. Para mí sí, para mí fue totalmente una sensación. Por eso decía que no era creyente y sigo sin serlo, porque ahora sé que existe, pero es algo mío. No es la verdad, es mi vivencia, es mi experiencia solamente. Entonces yo ya no creo, sé que existe para mí. Y tengo una más. En ese momento en el que dices que sientes esa unidad y que te preguntan si quieres volver o no, ¿qué te hizo volver para decir que sí, sabes? Porque mi mamá tuvo una experiencia similar y lo que a ella le hizo volver fui yo. Entonces ella pensó en mí, en que me iba a dejar sola, y como que ella volvió, pero no me da curiosidad. Mi sensación fue que tenía que volver, porque habíamos hecho un pacto mi hermano y yo, y mi función era volver. Y el hecho de haber yo tenido la experiencia era porque mi hermano me lleva a través de la muerte a tener esta experiencia para poder explicarme, porque yo llevaba desde mi adolescencia intentando trabajar con mi hermano porque sabía que intuía
que lo que me estaba ocurriendo a mí en mi vida y la vida tan conflictiva que había llevado durante toda mi infancia y mi juventud y en edad adulta era el conflicto interno que yo tenía con mi hermano. Y en los últimos 2 años, 3 casi, estuve trabajando muy intensamente con mi hermano. Yo me intentaba comunicar con él, pero no identificaba lo que él me decía. Entonces solo a través de la muerte es cuando me lleva ese momento, me explica, y yo en el momento que me lo explica es cuando entiendo que tengo que volver, porque es mi camino volver y vivir mi vida ahora. Porque yo no pensé en mis hijos. Cuando me estaba muriendo ni siquiera pensé en mis hijos. Yo morí en paz completamente. No pensé en absolutamente nadie, por eso antes decía, ¿no? Para mí era mi último suspiro, yo estaba muriendo, sabía que todo estaba en paz y no pensé en nada ni en nadie, ni siquiera en mis hijos. Esto me ha costado mucho aceptarlo, aquí, ahora, en el cuerpo, porque era como, hostia, ¿cómo no voy a poder pensar en mis hijos? Tienen 4 y 6 años. Pero es que al final ellos van a vivir su vida. Esté yo o no esté, si estoy, lo vivirán de una manera, si no estoy también, pero seguirán haciendo su camino. Entonces a mí, claro, durante toda mi vida yo me he ido preparando para el momento de morir, por eso me decía mi madre. Con 14 años yo leí el Bhagavad Gita, de rebote. Nunca he leído novelas, siempre he leído cosas extrañas, entre comillas, y siempre buscaba cosas de filosofía, de otras culturas, y el primer libro que me leí así un poco diferente fue el Bhagavad Gita, con 14 años, porque una de mis tías en el chalet de verano de mis abuelos lo tenía encima de la mesita y lo leí. Y con 16 años leí el libro tibetano de la vida y la muerte. Y a los 17 leí el libro tibetano de los muertos, y así he ido. Entonces, por eso os invito a que leáis todo lo que podáis. Creáis en ello o no creáis en ello. Al final es información que de alguna manera os conecta a vosotros, con vosotros mismos. Y a mí el leer sobre la muerte, el naturalizar la muerte, me ayudó a hacer eso. Y ahí fue cuando volví. Yo ni siquiera pensé en mis hijos. Era una decisión solo mía. Y amo a mis hijos. Yo solo quería saber, a partir de que volviste fue que tu hermano como que dejó de ser el copiloto que habías dicho. No, él era el piloto. Ah, era el piloto. Claro, él era el tema del piloto. Entonces el recuerdo que yo tengo es de estar en conflicto todo el tiempo conmigo porque no era capaz de llevar mi vehículo. Yo quería hacer una serie de cosas y no hacía otras. Y solo desde esa experiencia te convertiste tú en el piloto. En el conductor, y él ya no está. Yo no tengo copiloto. Lo tengo de otra manera. Sí. Pero, o sea, hablas de este pacto que hiciste tú y tu hermano, pero entonces tú y tu hermano hicieron un pacto como en el limbo, o sea, no aquí en esta tierra, porque... Claro. ¿Cómo lo hiciste? Allí y aquí es lo mismo. El tema es que aquí estamos materializados. Yo lo viví todo como información, por eso lo traslado a líneas y curvas. Porque es el lenguaje de las matemáticas, como las letras y los números para nosotros, para entendernos. Cuando escribimos o ponemos números sabemos de qué estamos hablando, o estamos contando cosas o estamos contando cosas. La información compilada es energía, y la energía compilada es materia. Cuando la materia deja de existir, esa energía, esa chispa de la vida. No sé si habéis visto las últimas imágenes que han salido recientemente de cuando un espermatozoide fecunda un óvulo. ¿Habéis visto la luz que desprende? Que además hablan de que esa energía es comparable con una bomba atómica. Esa energía, esa chispa de la vida, es el momento de vida, el momento de fecundación. Y es cuando se convierte la energía en materia y se materializa en nosotros. Pero nosotros solo somos capaces de ver a través de los sentidos. O sea, del oído, de la vista, del tacto, del gusto, pero fuera de la materia están ocurriendo un montón de cosas que nosotros no somos capaces de sentir, ni percibir, ni oír, ni ver. Hay gente que sí. Por eso hay gente que habla de que ve otras cosas, o ve a un familiar que ha venido a decirte no sé qué. Como el alma habla con nosotros. Eso es. El alma, yo te hablo de chispa de la vida o de esencia, de alma, es decir, da igual el nombre que le pongamos, al final es lo mismo. Y eso que está en ti, que es el alma, si quieres, es la conexión con Dios. Hay una parte en nosotros de Dios también. Porque si no, si todo viene del mismo lugar, de la unidad,
cuando se va desmembrando, es como el racimo de uva en el árbol, la semilla, de la semilla sale todo. Ese gajito de uva que va después del tronco, después de la rama, después de la ramita y después sale el gajito de uva que podemos ser nosotros, es la uva con su propia semilla, con su propia energía, pero tiene parte de la ramita, de la rama, del tronco y de la semilla. Entonces está todo en el mismo lugar, aunque para la uva solo es un gajito de uva, pero es algo mucho más grande que el granito de uva. Y además no solamente está conectado a ese árbol, está conectado a muchísimos más árboles, a muchísimas más raíces, a muchísimos más bosques, mares, ríos, animales, personas. Cuando estuviste, o sea, cuando dijiste que te hicieron ver todas tus vidas. Mi vida. Sí. Bueno, toda tu vida. ¿Tú te acuerdas de todas ellas ahora? Sí. Pero era como una foto Era como del el recuerdo. personaje o recuerdo de. Era como cuando tú vives un recuerdo de ayer, o de antes de ayer. Y el tema es que hay tanta información que a ver, cualquiera de nosotros ahora nos acordamos de algo que pasó cuando teníamos 15 años, pero no lo tienes siempre ahí. Cuando quieres vas al recuerdo o algo te hace recordarlo, que es un olor, un sabor, una acción parecida, una persona concreta que relacionas con, o algo que lees y te relaciona, y entonces vuelve el recuerdo. Ahora, ayer. Ese recuerdo viene cuando lo buscas por algo en concreto o porque algo te lleva a volver a recordar. Y el recuerdo es como cualquier recuerdo que tenemos del día a día, ¿no? Porque entiendo que cada uno recuerda las cosas de una manera. Yo soy de memoria fotográfica, entonces lo recuerdo con imágenes. Hay gente que lo recuerda más con el sonido o con el olfato. Entonces yo tengo como secuencias de imágenes o un vídeo si quieres. Y ahora la terapia de regresión que haces, o sea, trabajas algo de tu vida, o sea, como. La terapia regresiva, que ni es terapia ni es regresiva, no es se llama terapia regresiva porque se le ha puesto un nombre, ¿no? Al final es psicología transpersonal. Y no es terapia porque para que algo se considere terapia tiene que haber un diagnóstico y un tratamiento. Aquí no hay diagnóstico ni hay tratamiento. Es un acompañamiento, que acompañas a la persona que va a hacer esa regresión. Y no es regresiva porque no te vas a ningún sitio. O sea, donde estés sentado o tumbado, de ahí no te mueves. Aunque tú tengas un viaje a la antigua Roma, a Egipto o a la guerra civil o a donde sea, ¿no? No te mueves del sillón, entonces ni es terapia ni es regresiva. Lo que al final se hace es un acompañamiento en un momento de estado expandido de consciencia en el que conectas con tu alma y tu alma te hace recordar otras vidas pasadas o algo de esta vida que tienes tapado por un trauma o por elección o por lo que sea. Sí, pues yo esto tampoco sabía lo que era, y Juanjo, el doctor José López, que trabaja con terapia regresiva desde hace 15 años ya, creo, 20. Pues claro, era un médico totalmente clínico y entró en este mundo y empezó a descubrir, porque lleva más de 10.000 regresiones hechas y trabaja mucho con las ECMs. Entonces nos pusimos en contacto, me preguntó que si quería hacer una regresión para trabajar mi ECM. Lo hicimos, fue cuando recordé lo de después de la montaña, y luego hice la formación para hacer terapia regresiva, y ahora estoy de profe con Juanjo, el compañero que ha venido también. Y bueno, lo más bonito de esto realmente no es la terapia regresiva, sino el acompañamiento y las vivencias que vive la persona. Y lo más bonito realmente de esto es que, porque se trabaja la muerte, cuando tú trabajas una vida pasada, se trabaja sí o sí la muerte de esa vida pasada para terminar esa experiencia. Entonces, las personas que no han tenido contacto con la muerte directa, y menos claro, el que está vivo no ha vivido una experiencia cercana a la muerte. Ahora hay millones de personas con experiencias cercanas a la muerte, que es una de las cosas que te ayuda a compartir también. Hay mucha más gente haciéndolo. Y lo curioso es que casi todos hablamos de lo mismo. Lo más bonito es que las personas que viven su muerte en esa vida pasada, después viven la muerte y la muerte de los demás
y la posibilidad de morir de manera muy diferente. Los enfermos terminales de cáncer trabajan la terapia regresiva. Los que trabajan la terapia regresiva tienen un antes y un después de haberlo hecho, porque viven la muerte de una vida pasada, si la viven, y cuando vuelven, ese momento suyo de final de vida, de proceso de morir en su enfermedad, lo viven de una manera totalmente diferente y mucho más pacífica, mucho más amorosa. Y eso hace que los de alrededor, sus familiares que están sufriendo porque vaya a morir, vivan su proceso de muerte también de manera muy diferente. Y yo creo que al final es lo importante, porque si el último suspiro nuestro en vida es el de muerte, si lo vivimos con agonía, ¿de qué ha servido todo lo que he vivido? Si mi último suspiro, mi último recuerdo en el cuerpo va a ser agónico. Pero estas son formas de ver la vida y la muerte. Entonces, primero, ¿cómo supiste que se llamaba así? O sea, ¿cómo era? O sea, tú pero ¿cómo es que ves eso? O sea, claro, porque yo lo que viví fue información. Es como la información que recibe la célula de una célula a la otra. ¿Cómo sabe una célula que tiene que crear riñón? ¿Y cómo sabe cómo es la célula? O sea, lo que tiene que crear para que el riñón funcione, para que el riñón filtre, para que el riñón entre por aquí y salga por allí. Se sabe. Porque claro, ¿cómo podía saber yo que era mi hermano? Mi hermano nació y murió un año antes de que yo naciera. Yo no he conocido nunca a mi hermano ni he visto una foto. Porque de hecho no hay imágenes. Al salir del cuerpo yo sabía que era mi hermano. Simplemente lo sabía. La certeza de que era mi hermano era absoluta. Y ¿cómo sabía que era el ángel que me había estado acompañando toda mi vida? Porque la información está ahí. Era quien me había acompañado toda la vida y quien me acompaña. ¿Y cómo lo dibujo? Lo dibujo, podría poner fórmulas o podría intentar describírtelo, pero lo dibujo así porque es como yo recibí la información. Es geometría. Que tiene, yo en cada dibujo hago una especie de cuentecito con la información que voy recibiendo de cada... Conforme voy dibujando, voy recibiendo información y yo me la voy escribiendo. Y luego con toda esa información yo hago una especie de cuentecito, de poema, que va acompañado del dibujo. No para que la gente entienda el dibujo, sino para que lo sienta. No te preocupes, ha sido Malak. ¿Cómo sabía que se llamaba Malak? No sé, lo supe, me lo dijeron. Luego descubrí que Malak, creo que es en árabe, significa mensajero. Y mensajero no deja de ser otra cosa que el puente de información entre dos puntos. Que para mí, en este caso, era el mensajero, y es el mensajero entre mi alma y la unidad. Entonces... Sí. Claro, porque me suena mucho que dices, como solo me llegó la información. Entonces siento que como... ¿Has escuchado esto que dicen que el alma... Dentro de ti, por ejemplo, la meditación, tú tienes a tu propio maestro. Y siento como que sería el alma, en este caso como tu alma y todo conoce, como por ejemplo lo que pasó con tu hijo, que se despidió de ti en alma. Entonces es como que tu alma es tu maestro, o sea, como tú mencionas, porque tiene tanta información tal vez de todas las vidas anteriores, que tal vez en esta como que tú cuando interiorizas en ti, la meditación, eso como que salen respuestas. Y todo. Haces consciente esa información, que a veces está de manera inconsciente. Por eso antes he hablado de las decisiones o elecciones inconscientes, porque el alma tiene toda la información. El tema es poder conectar con esa información que llevamos dentro. Y además del alma tener toda la información de tu vida, desde cuando sea, desde el origen, además tiene más información, que es la información que recibe de todas las demás informaciones. Por eso conectamos más con unas personas o con otras en unos momentos concretos o en otros. Y muchas veces es de manera inconsciente, porque si yo me tropiezo con un escalón y no sé lo que es un escalón, jamás voy a poder ser consciente de que hay un escalón. Y menos voy a poder ser consciente de qué decidir hacer con ese escalón. Si lo subo, si lo bajo, si lo salto, si lo esquivo, si lo rodeo. Y eso es lo que nos pasa en las relaciones, en las elecciones, en los estudios, en el trabajo, con la familia, con los amigos, con las parejas. Hay cosas que, a pesar de creer que lo hacemos de manera consciente,
Hay una parte que es consciente y hay una gran parte que es inconsciente, porque es la información que nos lleva a ese gran maestro que tú decías, el alma, que nos va haciendo caminar. Porque al final el cuerpo no deja de ser un vehículo. Y una de las cosas que hace la terapia regresiva es hacer consciente lo inconsciente, a través de los recuerdos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Nadie que quiera comentar nada? ¿Tenéis miedo a la muerte? Sí, que viene por... ¿Tenéis miedo a la muerte? Solo ha contestado una. ¿Cómo lo sabéis si no habéis muerto? O sea, yo creo que sí, así como que para la expresión es como que si me muero me morí, o sea, como que no tengo ningún tipo de, ok, se acabó mi vida, ya no voy a poder hacer, o sea, Fundido a negro, ¿no? Si estoy muerto, chao. O sea, no representa ningún tipo de miedo como de, ay, no me quiero morir, quiero seguir viviendo con las experiencias, quiero, no. Me muero. Claro, es que una cosa es miedo al hecho, y luego está el apego, está el ego, de las cosas que nos podemos haber dejado por hacer, a quién dejamos aquí, qué he hecho y qué no he hecho, podía haber hecho de esto de otra manera, podía haberle pedido perdón a mi amigo, a mi padre o a mi pareja, podía haberle dicho te quiero y no se lo he dicho nunca, no le he dado un abrazo a no sé quién y me he quedado con ello. El miedo no es solamente el hecho de qué va a pasar después, ¿no? El miedo al sufrimiento, de si voy a sufrir mientras muero o no, de si el ser querido me va a dejar y ya no lo voy a volver a ver. Claro, pero por ejemplo, como que este es un sentimiento que yo tengo en esa etapa de mi vida, pero si pasan 20 años y yo tengo hijos o tengo un perro o tengo cualquier cosa, como que ya no va a estar en ese momento de, ok, si muero de morir, porque hay gente o cosas que dependen de mí. Entonces es un sentimiento que tengo ahora, pero no sé si vuelvo a sentir de esa manera en 15 años. Claro, que crees que dependen de ti. ¿Cuántos años tenéis? ¿Más o menos? ¿20? Ahora todo vale, ¿no? Ahora todo... Sois inmortales ahora mismo. Todos hemos pasado por ahí, vamos. Y pregunta que... Gaby. Ay, perdón. ¿Tienes preguntas? Sí, quería pedir una recomendación. De algún libro. No hago de eso, ¿eh? ¿No? No llevo recetas. O sea, creo que yo no tengo así, antes sí tenía miedo de morir, porque tenía este sentimiento de que tengo mucho por dar todavía, que no era mi momento. O sea, yo siento muchas ganas de vivir, en cambio. Y por eso quizás viene arraigado ese miedo de, es que no, pero no pienso, no tengo miedo a la muerte. Creo que si llega tu momento, es el momento, o sea, tu misión aquí va a trascender en otra dimensión, ¿no? Pero he ido trabajando un poco esta relación de pensar la muerte también no como algo negativo y que me deprime, sino como puedo morir ahora, como hoy, cómo quiero vivir, ¿no? O sea, como anclarlo a algo que me ayuda a no estar viviendo con arrepentimiento, sino a ser una mejor persona. Sí, entonces, pero no te quería pedir algún libro o algo que para aprender un poco más, porque tú decías que mientras más leamos sobre eso, lo podemos como naturalizar o... Mi libro. No sé. Claro, depende en el momento en el que estés. A cada uno nos van llegando los libros en un momento de la vida. Sí. Hay un libro que a lo mejor ahora no me llega y dentro de 15 años es como la bomba. Claro, a mí me llegó mucho el libro tibetano de la vida y la muerte y yo lo recomiendo siempre. El libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche, que es un lama, es la traducción a Occidente del libro tibetano de los muertos. El libro tibetano de los muertos es como si fuera la Biblia para los cristianos, pero realmente no es un libro religioso, es una filosofía de entender la vida y la muerte para el budismo tibetano. Entonces habla mucho de los procesos de morir para ellos, de cómo lo ven, de cómo actúan, de cómo es... Hablan de los diferentes bardos en los que
pasas durante la muerte. O sea, lo que pasa que el libro tibetano de la vida y la muerte es la explicación entendible para Occidente, porque si el otro es bastante complejo. Pero vamos, cualquiera... Es que hay un montón de libros, de un montón de médicos actuales, de psiquiatras, de neurocirujanos, hay un montón de libros que hablan de la muerte hoy en día. Yo, si quieres, le pasaré un listado a Paola y te los paso. La doctora Kubler-Ross habla de ello. Juanjo tiene varios libros en los que habla de la muerte. Hay un libro que, trabajando en terapia regresiva, es la conexión que tienen los padres aquí de hijos muertos. Es muy chulo. En el cuarto libro habla de experiencias cercanas a la muerte, en los que estamos varios compañeros. Habla de nuestra experiencia y cuenta un poco la historia. Y bueno, hay un montón. Doctor Manel Segarra también tiene algún libro. Dime alguno más así que te acuerdes tú. A mí se me han ido ahora los nombres así de autores. Pero bueno, le paso un listado a Paola, si no. ¿Se os ha muerto algún pariente cercano? Importante. ¿Recientemente o...? ¿Y cómo lo habéis vivido? Porque cada uno lo vive de una manera. Es difícil hablar de ello, Por eso estamos aquí, ¿no? Porque al final es importante hablar de la muerte, porque ni siquiera somos capaces de hablarnos a nosotros mismos sobre esa situación. Una de las cosas que a mí me ayudó a prepararme, aparte de leer, de vivir y de intensificar mucho mi vida, fue que viví muertes muy cercanas desde muy pequeñito. La primera muerte que viví consciente fue con 2-3 añitos. Yo era el mayor de los nietos y tuve 4 bisabuelos. Entonces yo fui consciente de la muerte de los 4 bisabuelos en 4 momentos diferentes. El último bisabuelo falleció cuando yo tenía 13 años y murió en mis brazos. Luego mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi tío que falleció con 42, otro tío que falleció con 42. Claro, desde muy pequeñito he estado viviendo muertes muy cercanas. Y es importante hablar de ello. Hablarse a uno mismo, al final, porque es algo que sí o sí va a ocurrir. O sea, cualquier otra cosa puede ocurrir o no, pero que vamos a morir, o que va a morir alguien de mi entorno cuando llegue el momento, y la mayoría de veces pasa cuando menos te lo esperas, a no ser que estés en una enfermedad larga, llega. Así que es importante hablarlo, porque no sé si os habéis dado cuenta, es que no sé en qué momento estáis, pero cuando estéis contentos y os vais de fiesta o montáis un jaleo, es como que todo crece, ¿no? Y encima nos crecemos entre nosotros y es como todo más divertido. Pues cuando se habla del dolor ocurre lo mismo, pero al revés. Si lo hablo solo conmigo, si no lo hablo se queda ahí y en cualquier momento va a explotar. Si lo hablo conmigo mismo o conmigo misma, aquello me lo puedo trabajar y me lo puedo gestionar. Si además lo comparto con una persona, aquello ya se divide entre 2. Y si encima soy capaz de compartirlo con más personas, aquello se va diluyendo y encima recibo puntos de vista y energías de manera diferente que me ayudan a mí a gestionar mis dolores y mis penas, mis culpas, mis errores de manera mucho más agradable. Pues estamos hablando de la muerte, pero hay muchas más cosas en el día a día. La tristeza, el fracaso, la desilusión. Todo eso, por eso hablaba de que es cambio, transformación o transmutación. Cualquier cosa en el día a día nos está enseñando a morir. La pena, la culpa, la pareja, la familia, un examen que suspendo, una salida de fiesta que no me lleva a donde quiero, lo que sea, cualquier cosa es un cambio que si lo aprendo a ver, cualquier cosa es una muerte, incluso un pensamiento. Cuando yo tengo un pensamiento hoy y algo me hace clic y me cambia, aunque sea un grado, mi visión de ese pensamiento está muriendo, porque me está llevando hacia una idea, hacia un camino nuevo. Así que todos los días estamos muriendo en cada cosa que sucede. Incluso cuando estoy serio y sonrío,
ha muerto una parte de ese momento y ha empezado otro. O cuando sonrío de repente me pongo serio o entristezco.